Maravilloso. Así es que bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia. Esta es su casa para que juntos le adoremos. Aquellos hermanos que nos ven a través de las redes también, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su iglesia y al mensaje de la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Para todos, hermanos, todos tenemos que saber esto, que el último domingo de septiembre en nuestro país está decretado, legislado, que se celebra el Día de la Biblia, hermanos. Hay hermanos en Cristo que hoy quizás están en las calles, ahí celebrando, ¿verdad? Haciendo los desfiles, ¿verdad? Presentando lo que es la Biblia, testimonio acerca de la palabra de Dios. Muchos lo están haciendo de manera general, otros lo están haciendo en sus comunidades, en sus iglesias, ¿verdad? Locales, pero todos nuestros hermanos en Cristo estamos interesados en recordarle este tema, las Escrituras al pueblo de Dios. Así es que es una bendición y oramos por ellos, por nuestros hermanos que están ahí presentando este testimonio. Nosotros también tenemos que presentar un testimonio de las Escrituras en nuestras vidas, hermanos. Nuestras vidas deben de reflejar la palabra de Dios en nosotros. Y hoy por ello vamos a compartir el tema, las Escrituras, norma de fe y conducta para la vida. Si ustedes, todos sabemos que estamos tocando los 10 mandamientos y nos queda un mandamiento, así es que vamos a pasarlo para el siguiente domingo, pero hoy nos vamos a detener acá en este tema sobre las Escrituras. Escuche bien esto, norma de fe y conducta. ¿Para qué, hermanos? Para la vida nuestra, hermanos. Las Escrituras deben ser nuestra norma de fe y conducta para nuestra vida. Para ello, quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. Saque su Biblia. Si bien es cierto, están ahí en pantalla los textos, pero usted debe de cargar su Biblia, hermanos. No se le olvide eso. Compre su Biblia, cargue su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. ¿Lo tienen? Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana, Señor. Oramos que nos guíes, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos y de tu servidor que estamos acá, Dios, para compartir las santas Escrituras, Señor. Oramos que nos guíes y que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas y nuestros corazones para tu honra y para tu gloria, Dios. En los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. El apóstol Pedro nos habla acá acerca de la importancia de las Escrituras, hermanos. Y nos dice en otra versión: deseen, dice, con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, dice. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
Pero vean ustedes lo que dice acá. Deseen, dice. Anhelen, dice. La palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche. Pregunto, ¿estamos nosotros deseando la palabra de Dios todos los días, hermanos? ¿Desea usted la palabra de Dios? ¿Deseas que el Señor te hable? Dios entonces nos va a hablar por medio de su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice, deseen con ansias la palabra de Dios, como la leche que desean los niños. Vea usted, si no le da la madre la leche al niño, ¿qué pasa? Si ese niño no toma la lechita de su madre, ese recién nacido puede hasta morir. Se deshidrata, tiene problemas en su estómago, sufre toda su vida. ¿Y cómo es posible que el apóstol Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios? ¿Desea usted esta palabra? Debería ser así. La Biblia, hermanos, es la fuente de nuestro conocimiento de Cristo Jesús. La historia verdadera de Cristo está escrita claramente en las Escrituras, en las páginas de la Biblia. Todos los que quieren crecer en el conocimiento de Cristo tienen que escuchar el mensaje de la palabra, del mensaje bíblico que es anunciada en todas las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de Cristo. Y por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe en Juan 5:39, Cristo mismo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el mismo Señor. Escudriñen las Escrituras. Y Pedro dice, ansíen la palabra de Dios como lechita espiritual para sus vidas. Y David dice en el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. A través de la Biblia, hermanos, recibimos dirección para saber el camino a seguir. En medio de un mundo en caos, en problemas, en medio de un mundo inseguro, hermanos, porque este mundo, esta sociedad, lo que nos ofrece es inseguridades, incertidumbres. Pues en medio de todo esto, la Biblia nos da dirección para saber el camino a seguir. Tantas decisiones que tenemos que tomar a diario, hermanos. Necesitamos entonces de un mapa, necesitamos entonces de las Escrituras que nos indiquen el camino que debemos seguir, las decisiones que debemos de tomar en la vida. La Biblia nos ayuda entonces a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Nos habla acerca de Dios y de lo que no es de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros estemos leyendo, estudiando la palabra de Dios. En la misma Biblia, hermanos, encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos a un hombre llamado Esdras. Esdras era un escriba y maestro de la ley de Dios. Y quiero que vayamos a Nehemías capítulo 8, del 1 al 9, y nos vamos a dar cuenta de este testimonio de este hombre de Dios llamado Esdras. Miren, hermanos,
ahí en Nehemías capítulo 8, del 1 al 9, nos dice algo importantísimo acerca de la palabra de Dios. ¿Quién era Esdras? Esdras era considerado para algunos el padre del judaísmo, o algunos otros decían que era el segundo Moisés. Así era considerado Esdras. Esdras era un apasionado, escuche bien esto, de la ley de Dios. Fue el fundamento para su propia vida, la Torá o los 5 libros del Antiguo Testamento. Y miren, Esdras tomó la palabra de Dios para vivir con rectitud. Y quiero que vayan a Nehemías 8, del 1 al 9, y me siguen ahí en las Escrituras. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, dice, el primer día del mes séptimo, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Desde la mañana hasta el mediodía. Y no crean que la gente estaba bostezando. Ya van a ver por qué. Vean, vamos a ver cuál fue la actitud de la gente ahí. Y miren, dice hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, dice. Y los oídos de todo el pueblo estaban como, hermanos, atentos al libro de la ley. Eclesiastés en el capítulo 5, 1 dice que cuando vas a la casa del Señor, ¿qué dice? Llega más, ¿para qué? Para escuchar, para poner atención a la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, ¿a qué venimos, hermano? ¿A qué venimos? A ver cómo anda fulano de tal. Y estamos así que estamos tan inquietos muchas veces a estar saliendo y entrando. ¿A qué venimos? Deberíamos de venir y tenemos que venir a escuchar la palabra de Dios, a estar atentos a la palabra de Dios, hermano. Porque si no venimos a estar atentos a la palabra de Dios, hermanos, déjeme decirle con todo respeto que no venimos a nada. A nada, absolutamente a nada venimos. Y dice que estaban atentos al libro de la ley, dice. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, dice. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Oiga bien esto. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. A eso lo llevó, hermano,
la lectura de las Escrituras y leían en el libro de la ley de Dios claramente, dice, y ponían el sentido, dice, su mente, dice, de modo que entendiesen la lectura. ¿Pone usted el sentido, la mente para entender las Escrituras, hermano? ¿Cómo leemos las Escrituras nosotros? ¿Cuándo lee usted las Escrituras? ¿Cómo las lee? ¿Cómo va a las Escrituras? ¿Cuál es nuestra disposición a leer las Escrituras? Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, dice, no os entristezcáis, dice, ni lloréis, dice, porque ve, hermano, lo que había pasado, porque todo el pueblo lloraba. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios, hermanos. Ese debe ser el efecto de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llorado por la palabra de Dios, hermano? Díganme. Lloramos por otras cosas, ¿verdad? Pero hemos llorado por la palabra de Dios cuando llegamos al texto de la palabra de Dios y decimos: Señor, gracias por esta palabra. Ansío tu palabra, anhelo tu palabra, necesito vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado, hermano, por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces vamos desesperados y dices: no he leído las Escrituras? ¿Cuántas veces has dejado la palabra, la Biblia en tu casa, se te ha olvidado y regresas? Dices: se me olvidaron las Escrituras, debo de regresar a la casa. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dejado el celular en tu casa y regresas a traerlo? ¿Regresas? Uy, olvidé el celular. Cuídame el celular, que lo dejé allí en la casa y lo dejé tirado. ¿Cuántas veces las Escrituras están tiradas en la casa? ¿Cuántas veces las Escrituras están en el estante ahí, en la biblioteca? Es el libro sagrado, pastor, por eso lo tengo bien guardadito ahí. ¿Ven ustedes? ¿Esa fue la actitud del pueblo? No, dice que lloraron y ponían atención a las Escrituras. ¿Cuál fue el impacto que causó las Escrituras, la lectura de las Escrituras al pueblo de Israel? Miren, hermanos, le recordó que debemos de vivir en rectitud para Dios y ante los demás. Les llevó a que entendiesen las Escrituras para ponerla en práctica en sus vidas. Les llevó a que hombres y mujeres se humillaran y adoraran a Jehová. Ponían el sentido a las Escrituras, es decir, dedicación a las Escrituras. Dice ahí el texto que también compungió el corazón del pueblo, de modo que lloraban al escuchar el mensaje de las Escrituras, hermanos. Hermanos, ¿qué impacto pueden causar las Escrituras, la palabra de Dios? Que miren que esta gente lloró al escuchar la lectura de las Escrituras. Y en ese momento no eran las Escrituras completas. Lo que escucharon ellos fue la Torá, los 5 primeros libros. Imagínense ustedes, ellos hubiesen tenido todo este manjar, hermano. Pero nosotros lo tenemos. Nos deleitamos nosotros en las Escrituras, hermanos. ¿Cuál es el impacto de las Escrituras en tu vida? Dice el apóstol Pedro
deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, son las Escrituras, hermanos, la norma de fe y conducta para tu vida. Son la norma de fe y conducta para tu vida las Escrituras, hermanos. ¿Están ustedes deseando como niños? ¿Ansían ustedes como niños las Escrituras? Debería ser esa nuestra actitud. ¿Deseas con ansia la leche espiritual de la palabra de Dios? ¿Son las Escrituras la luz para tu vida, hermanos? Pregunto, ¿cuánto estás consumiendo de las Escrituras? ¿Cuánto se está devorando usted de las Escrituras? Mire, aquí tenemos muchos lectores de Biblia, de libros, ahí publicando ahí, ¿verdad? Yo no sé si los leen, ¿verdad? ¿O será que solamente los publican para impresionarme? Uy, debo de tenerle miedo a ese tipo porque lee tanto. Publican uno, publican el otro libro. Wow, digo yo, ¿cómo leen? Está bien, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿cuánto estás consumiendo de las Escrituras? ¿Cuánto estás consumiendo del celular, hermano? Los jóvenes, ¿cuánto tiempo dedican al celular, jóvenes? Muchas veces yo veo a mis hijos que miren, pasan pegados en ese celular. Y digo yo, puchica, tipos buenos. Y deduzco cuánto dedicará a las Escrituras. Pero le pregunto a usted también, jóvenes, ¿cuánto dedican? ¿Cuánto les está consumiendo? ¿Cuánto están consumiendo las mujeres? ¿Cuánto les consume de tiempo el celular? Y no es la Biblia que están leyendo, ¿o sí? En el celular, ¿o sí? Mentira, no están leyendo las Escrituras. Están pasando y denle. Y miren, esa pasadita, hermano, cuando usted menos piensa, 3, 4 horas se le fueron solo viendo. ¿Sí o no, hermanos? Cuando le preguntan a Hannibal o Animal, aquel tipo que se comía a la gente, que invitaba a la gente a su casa a comer y lo que les daba era carne humana frita y asadita, porque fue un psicópata en Estados Unidos hace muchos años. Hicieron la película Hannibal, ¿la vieron ustedes? Cuando le pregunta el psicólogo que lo está atendiendo y le dice, ¿cómo llegaste tú a cometer estas grandes barbaridades? ¿Qué te llevó a eso? Y él le dice, mirando. Viendo el celular, cuando menos pensamos, estamos cayendo en la pornografía, en el pecado, en la maldad, perdiendo el tiempo. ¿Cuánto nos consume un celular hoy en día, hermano? ¿Cuánto nos están consumiendo las redes sociales? Pero ¿cuánto estamos consumiendo de las Escrituras, hermanos? ¿Cuánto estamos leyendo de la palabra de Dios? Y les decía que muchos quieren impresionar con sus buenas lecturas, con su libro, y les pregunto, ¿qué estás leyendo?
A mí me gusta que estén leyendo los jóvenes. ¿Qué estás leyendo? Y todos quieren impresionar y decirme de un tema, pero extravagante, que yo quede pues desubicado. Estoy leyendo el misterio de... Estoy leyendo allá subido en los aires. Y que yo quede, uy, ese libro. Pero nadie me dice, estoy leyendo las Escrituras, pastor. Estoy leyendo Éxodo. Estoy leyendo las cartas de Pablo. No. Todos queremos impresionar, hermano. ¿Cuánto estamos consumiendo de las Escrituras? Ve al mismo Esdras. Vaya a Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Ese hombre que había leído en Nehemías, que leímos en Nehemías, escriba, un maestro de la ley, vea lo que dice ahí. Esdras capítulo 7, verso 10. Porque creen ustedes que toda aquella gente lloró cuando él les leyó la palabra de Dios. Vea lo que hace este hombre. Y esto va para nosotros los padres de familia, va también para los líderes, va para nosotros como pastores también, como maestros y maestras, jóvenes, iglesia toda, hermanos en Cristo. Dice Esdras 7:10, lo encontró. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué, hermanos? Para manejar las redes sociales. Para manejar una serie de temas extravagantes. Que dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Dice, y para cumplirla. Porque no solamente él la leía y decía, miren cómo yo me sé los textos de la Biblia. Inquiría, dice. Conocía. ¿Inquiere usted en la ley de Jehová, hermanos? Conocía, quería, estaba ansioso por conocer la ley de Jehová, como dice Pedro. Y para cumplirla, dice, ponerla por obra en su vida. Las Escrituras deben ser nuestra regla de fe y conducta para nuestra vida, dice. ¿Y qué? ¿Para qué más, hermanos? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Antes de enseñar la palabra a Israel como maestro de la ley, ¿qué había hecho él? ¿Qué había hecho? Había inquirido. La palabra de Dios estaba en su corazón. Había aprendido, había estudiado la palabra de Dios. Y dice, para cumplirla en su vida. Y de ahí dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuánto tiempo entonces le dedicas a las Escrituras? ¿Cuánto le dedicas a tu celular? A la vida misma, hermano. ¿Cuánto le dedicamos al trabajo, hermanos? Si hasta horas extras hacemos, hermano. Son 8 horas las legales, ¿verdad? Pero nosotros hacemos horas extras. Porque somos buenos trabajadores. ¿Sí o no? ¿Cuántas horas le dedicamos entonces a nuestro trabajo? Y es más, le decimos al jefe, si me llama el domingo, aquí estoy. Para que vea qué testimonio el mío.
¿Mm? ¿Cuánto le dedicamos, hermano? ¿Cuánto le dedicamos a nuestros trabajos? Y yo no estoy diciendo que tenemos que ser perezosos, hermano. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo como hijos de Dios, por supuesto. Pero muchas veces se nos va de la mano. ¿Cuánto le dedicas a tu ocio, a tu recreación? Es que para estar saludable, hermano, hay que recrearse. Pero ¿cuánto? Es que tiene que haber un control, hermanos. La vida no solamente es recreación, ¿o sí? ¿Cuánto le dedicas a tus estudios? Los estudiantes amanecen estudiando. Uy, dele, que dele, dele, que dele. Peor si no somos tan inteligentes, ¿verdad? Garrotero, ¿cuánto, hermano? No está malo, hermano, que dediques tiempo. ¿Cuánto le dedicamos a nuestras preocupaciones, hermano? ¿Cuánto nos consumen las preocupaciones? ¿Cuánto nos consume el afán y la ansiedad? ¿Cuánto tiempo, hermano? Pero ¿cuánto dedicamos a las Escrituras, hermanos? Yo siempre digo, hermano, cuando estamos enfrente de una pantalla no nos da sueño. Bueno, a mí sí. Pero por lo general no nos da sueño, estamos atentos. Pero solo es que nos digan las Escrituras. Y es un sueño profundo, dice. Viera, me da una sudazón y un sueño profundo, hermano, que no puedo terminar de leerlas. No miro, dice. No sé qué es lo que ocurre, dice, en mi mente. Pero no puedo, es un desánimo que no puedo leer las Escrituras. ¿No cree usted que es algo animal, diabólico eso? ¿Por qué no podemos? Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos. ¿Cuánto tiempo le dedicas entonces a la palabra? Decía el doctor Martín Lutero, decía esto: en esta época tempestuosa, dice, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura bíblica. Lutero era un escritor, hermano, pero él decía: no quiero que estén leyendo mis libros y esa lectura de esos mis libros les quiten tiempo para que estudien las Escrituras. Imagínese usted. Por eso es que estos hombres, hermanos, uno los ve a otro nivel. Y a veces decimos: ¿y cuándo podré llegar a ser como Lutero? No, nunca, hermanos, porque si no queremos ni leer, pero ni un versículo de memorizarnos. Pero la pregunta debe ser que nosotros tenemos que ser como Cristo, hermano. Cristo. Decía otro escritor, David Platt: si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes quieren que Dios los use, hermano? ¿Cuántos me preguntan a mí, hermano, cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ah? Y todos quieren que yo les dé una respuesta pero fabulosa, que les diga: mira, te vas a ir de este país
va a ir a las naciones, qué sé yo, pero quieren que yo los infle el ego. La voluntad de Dios para su vida, hermanos, está aquí, en las Escrituras. ¿Cuántos me dicen, hermano, y qué va a pasar en el futuro? Y quieren que yo les diga cosas extrañas, raras. Las Escrituras le dicen lo que va a pasar en el futuro. Apocalipsis, lea el libro de Apocalipsis y verá qué es lo que viene para este mundo. Decía George Mueller, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción, dice, al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. A veces decimos, ¿quieres leer las Escrituras? ¿Y qué es lo que dice el ser humano? Es que no me nace. No es que no le va a nacer, hermano. ¿A cuántos les nace? No me nace, fíjese. ¿Cómo te va a nacer? Y siempre decía alguien, cuando quieras orar, dice, cuando no quieras orar, ora. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren que hoy nos quedemos orando después de esto? Todo, pero todo, ¿va? No me nace, ¿va? Lo siento, pero se quedará usted con algunos pastores, porque de repente también pueden, no les van a hacer. Ve usted, cuando no quieras orar, ora. Cuando quieras orar, ora. Cuando no quieras leer las Escrituras, léelas, porque Dios tiene algo para ti. Y cuando Dios ponga ese deseo de ir a las Escrituras, vaya a las Escrituras. No espere que le nazca. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3, verso 14 y 15. Mira qué precioso cómo termina el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Le dice, segunda de Timoteo 3, 14 al 15, le dice, Timoteo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice. Mira qué lindo lo que le dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo le dice, no sé por qué estás dudando, posiblemente. No sé por qué tienes incertidumbre. No sé por qué no te estás comportando como deberías. Pero te recuerdo esto, de quién has aprendido, de quién te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pedro nos dice, deseen como niños la leche espiritual que es su palabra, no adulterada, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mis amados hermanos, el estudio de la palabra, escucha bien esto, el estudio de la palabra
te apartará del pecado. Pero el pecado te apartará de la palabra. Ahí es cuando decimos, no me nace. Porque el pecado nos va a apartar de la palabra, pero la palabra de Dios nos va a apartar del pecado. ¿Cuánto tiempo dedicarás a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicarás a las Escrituras? Y no solo las Escrituras nos proveen sabiduría y entendimiento, sino que también nos llevan al conocimiento de nuestro Salvador y a la vida eterna en Él. ¿Quieres saber cuál es el futuro de tu vida? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber qué es lo que va a ocurrir en tu vida? No me pregunte a mí, vaya a las Escrituras. ¿Cuánto tiempo? Deseen como niños la leche, niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Deseemos como niños la palabra de Dios todos los días de nuestra vida.